Bueno, les cuento que estamos aquí en el Museo de los Trenes en pleno Toronto. Esto que están aquí fue uno de los primeros que construyeron en Canadá y servía pues para todo el público y los trenes de pasajeros. Era de la Canadian National, la compañía de trenes de aquí. Como les decía, fue construida por Canadian Pacific, que es la compañía de los trenes de aquí, en 1929, y estaba hecha para las locomotoras de vapor. Y en lo que les dije ahorita, el roundhouse, eso que se mueve, entonces podían subir los trenes y cambiarlos de sitio mucho más eficientemente sin tanto espacio. Y también le tocó la conversión del vapor al diésel, que fue más o menos en 1960, y ahí ya se cerró en 1982, ya la cerraron, o sea que ya no hay más. Si se dan cuenta, ahí están los hangares donde guardaban los trenes. Esto se movía, entonces sacaban un tren del 11, del 13, del 14. Muy bacano. Aquí están las locomotoras de ese tiempo. Hay que mostrarle esto a Dylan, que a Dylan le encantan las locomotoras. Chatarra, como decía, ¿ah? Dylan, si no se acuerda, es el niño de Meyer, el que estábamos con Australia con él. Mire cómo se veía esto en aquel entonces. Ah, miren aquí lleno de trenes. Y este es el edificio, el de... se lo voy a poner que ayer lo filmé. Pero bueno, ahí está. Ya es un hotel hoy. No sé qué era en ese entonces. Muy chévere. Vean, aquí todavía se ven los rieles donde movían la rotonda esa que les dije ahorita. Y miren los vagones ahí. Miren esto, wow. Aquí estaba, miren. La primera en Canadá, ¿eh? Entonces, como les digo, de aquí lo cuadraban dependiendo qué quisieran sacar. Entonces sacaban la 15, la ponían aquí en la mitad y la sacaban. Si querían sacar la 12, la volteaban, la sacan, la suben aquí, la ponen derecho y ahí la sacan de aquí para afuera. Así que bien interesante. Miren, aquí está pues entonces la rotonda que da la vuelta ahí. Y aquí están los rieles donde la sacan, vean. Estaba esta. Mire que aquí hay otra. Me imagino que los han dejado ahí como para mostrarlos, porque esto es un museo al aire libre, pues. Entonces bien bacano. Y está en todo el medio, miren, eso está aquí al lado de la CN. Ahí ya les hice un capítulo de eso, si quieren irlo a ver. Quedó bien bacano. Y está el centro de hockey ese también lo hice en el video de Toronto, para que lo vean. Está hasta por la noche también. Y está la rotonda. Sigamos pues conociendo. Aquí pueden ver que todavía están todos los rieles ahí todavía puestos. Esos rieles no los han quitado. Mírenlos, aquí están en el piso. Y están estos vagones gigantes. Mírenlos aquí ya. Este fue en 1917, estaba trabajando. Muy chévere la locomotora. Vamos a ver qué dicen de ella. Y mira que se vuelve como un parquecito. Mirad la fogata y toda la gente ahí comiendo y todo. Y miren todos los rieles que les decía ahorita. Bacanísimo eso. Todavía está todos esos rieles. Y la rotonda que les mostré ahorita. Entonces de ahí lo sacaban para acá. Bien bacano. Mira cómo lo manejaban, ¿ve? Y me imagino que lo manejaban con vapor. Que él decía que empezaron todo esto con vapor. Y después se volvió en diésel. Me imagino que allá debió haber todas las... Mira esta, ¿ve? Esta locomotora, ¿ve? Pura presión. Miren los tubos de pura presión. Ahí se ponía a calentar eso agua. Compressed air. Sí, aire comprimido. Vamos a ver si vemos. Ya es como restaurantes allá adentro. Sí, claro. Ya estos restaurantes y todo. No entry. Vamos a dar una vueltica. Entonces miren, estos son puros restaurantes. Ya está en la entrada. Ah, está cerrado. Pero miren, esto es puro. Esto eran las bodegas donde guardaban los trenes. Increíble, ¿cierto? Wow, qué bacano, man. Miren la cabina pues de los ingleses.
Y miren el restaurante adentro, muy chévere. Y esto era donde guardaban los vagones antes. Como se ven, se sale uno y ve, aquí están todos los rieles. Me imagino que esto en verano es una terraza para comer y todo de este restaurante que está aquí. Impresionante, ¿cierto? ¡Wow! Miren esto aquí, como les digo, en todo el centro. Esto está en todo el centro de Toronto. Como se pueden dar cuenta, 4803, esta ya es diésel. Esta ya es diésel, claro, es mucho más moderna. 1953, bien bacana. Increíble estas máquinas, ¿eh? Esa mano de peso y acero, ¿cierto? Para que mueva todo lo que tenga que mover. Este es un tren de pasajeros. Ahí se ven las sillitas y todo. Bien como de esa época, me imagino. Mire la guardia ahí, hermano. Aquí todavía están los rieles, es lo que más me gusta, hermano. Imagínense que en ese tiempo fue así. Y miren que aquí se ve que estaban los rieles todavía en la parte del piso. ¿Sí ven? Y aquí están como las casitas de aquel entonces. Me imagino, este es un museo ahí. Miren la cabina. Bueno, estos sí los conocemos un poquito más nosotros ya. Estos eran los que habían en Colombia cuando estaba uno chiquito. Claro, esto sí se parece muchísimo más a los colombianos ya. Cuando estaba chiquito. Ya estamos viejos, ¿no? Bacano. Muy chévere. Miren el riel atrás, miren toda la carrilera ahí detrás y todo. Esto debería ser un centro, el berraco, y ninguno de estos edificios estaba aquí. Entonces estaba lo que les decía ahorita, la foto esa que vimos al principio. Muy bacano. Ah, qué chévere. Todo esto por aquí. Y la torre pues CN ahí arriba de repeso. Ahí va el ascensor, véalo, ahí va para arriba. Bueno, les cuento que esto sí era una estación real. En 1896 estaba construida, se llamaba Don. Y era el mismo sitio donde estaba pues el turntable ese que vimos ahorita. Así que todo eso es real, lo han guardado o lo han conservado desde aquel entonces. Ahí seguimos pues. Les cuento que es todo un sitio para conocer. Vean aquí los trenes al aire libre. Está al lado de la torre CN. Está al lado del Rogers Center. Muy bacano. Y vean que todavía tienen algo como de la vieja guardia, o sea, de los peajes. Miren todo ahí, las casitas y todo como era antes. Muy bacano, ¿sí o qué? Bueno, con esto me despido, espero les haya gustado. El Museo de Trenes de Toronto está aquí al lado de la CN. Ya les hice un capítulo de la CN, o sea, de la torre CN, y también les hice un capítulo de Toronto con algo de por la noche, algo en el día. Muy bonito, realmente me gustó mucho. Nunca he venido realmente a Toronto así de largo, así que bacano. Espero les haya gustado, gracias por estar ahí. No olviden de suscribirse y toda la cosa, compartan y ahí nos vemos. Chao pues.